denomina superficies. Es parte de la geometría analítica del espacio, pero no considera todo, ¿ya? Simplemente las superficies cuadráticas solamente. Dice así, una superficie es el conjunto de puntos del espacio cuyas coordenadas satisfacen una sola ecuación, de la forma f de x y z igual a 0. Nótese que la ecuación contiene 3 variables. Sin embargo, la ecuación de una superficie puede tener solamente una o 2 variables. Por ejemplo, x igual k. K es una constante, podemos decir k igual 2. Así como lo vemos, x igual 2 no es una superficie. Es un punto ubicado sobre el eje x, digamos. O cualquier punto paralelo al eje x. Un conjunto de puntos paralelo al eje x, ¿no? Pero sin embargo, si decimos que x igual k está en el espacio, significa un plano. Representa un plano paralelo al plano YZ y corta el eje x en k. Justamente es esto. Si x es igual a 2, va a cortar el plano en x2. Ahí está. Y como esa ecuación no tiene ni y ni z, nunca cortaría al eje y y al eje z, lo que quiere decir que es paralelo al plano YZ. Acá acompaña su gráfica, ¿vean? Es un plano que corta el eje X en K y es paralelo al plano YZ. Vean, con una sola variable. Ahora, si tenemos otra con 2 variables, x cuadrado más y cuadrado igual 9. Esta sí, si lo vemos en el plano, es una circunferencia de radio 3. Pero si lo vemos en el espacio, es un cilindro. Vean que en el plano X y Y es un círculo, pero visto en el espacio es un cilindro. Y como no lleva la Z, es un cilindro paralelo al eje Z. En este caso, el eje Z es el eje del cilindro. Entonces, si bien la definición dice de que es el conjunto de puntos del espacio que satisface una sola ecuación de la forma f de x y z, o sea, a 3 variables, no necesariamente para hacer una superficie tiene que tener las 3 variables al mismo tiempo. Puede tener una, puede tener 2, ¿ya? Inclusive puede tener 3 y no es una superficie. Acá tenemos ese caso. Pero ocurre también que no toda ecuación de la forma f de x y z igual a 0 representa una superficie. Tal es el caso de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 9 igual a 0. No representa nada, ya que la suma de términos al cuadrado siempre van a ser positivos y no puede ser un número negativo. A ver, eso les explico acá en la pizarra. Ahora, ¿dónde está mi...? Espérame un segundito, el bolígrafo. A ver. Así como está por similitud,
Este sí representa a una superficie. ¿Y qué superficie es? Es la superficie de una esfera. Es una esfera de radio 3. ¿Ya? Pero vean, en el ejemplo dice esa ecuación no representa nada. ¿Por qué? Porque si ese más 9 yo le paso al otro lado, pasa con signo negativo. Y dice ahí la explicación, que cualquiera sea el valor de X, por ejemplo, de X, lo que les voy a decir sirve para el Y y para el Z. Cualquier valor que tome el X, sea positivo, sea negativo, como está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Entonces estoy sumando un número positivo, aquí un número positivo y aquí un número positivo. Y dice, no puede ser que sumando números positivos me dé un valor negativo. Entonces, esa ecuación así, si bien tiene 3 variables, pero no representa nada. Mientras que en este primer caso sí. A ver, volvemos a leer. Pero ocurre también que no toda ecuación de la forma f de x y z igual a 0 representa a una superficie. Tal es el caso de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 9 igual a 0. No representa nada, ya que la suma de términos al cuadrado, se hacen positivos, no puede ser un número negativo que menos 9. Nosotros en este capítulo estudiamos a las superficies cuadráticas solamente. O sea, el máximo exponente que puede llevar una variable es cuadrado. Se llama así a toda ecuación de segundo grado en las variables x, y, z, que tiene en su forma general esta expresión. Ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dxy más exz más fyz más gx más hy más iz y más j. Esa es la forma. Como verán, las variables x, y, z, lo máximo que pueden tener es elevados al cuadrado. A ver, antes de seguir, vamos a admitir, hay gente que quiere ingresar todavía. Ya, parece que nadie más. Entonces, noten, y en algún momento, cuando hagamos ejercicios, me van a pedir hallar la ecuación de la superficie, bla, 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 bla. Entonces, tengo que expresar así de esa forma. Los primeros 3 términos tienen que ser de los términos al cuadrado si es que hay. Por ejemplo, si no hubiera la x, empiezo con el y, luego la z. No podría colocar primero z, luego el x, luego el y, no. Hay que respetar el orden para comparar, digamos, en algún momento con otra superficie. No, si lo tenemos desordenado, su comparación no es difícil, pero nos toma tiempo, para ganar tiempo más que todo.
Entonces, los primeros tres términos, los términos al cuadrado. Luego, los tres siguientes son los términos productos. Aquí no interesa el orden, puede ser X y Y, puede ser XZ primero, no sé, pero más o menos siguiendo la normativa, ¿no? X con el Y, luego el X con el Z, luego el Y con el Z. Entonces, el segundo grupo son los términos producto entre variables. Este tercer grupo es de los términos lineales de primer grado, también respetando el orden, el X, el Y y el Z. Y por último, el término independiente, igual a 0. Nótese que los coeficientes de cada uno de estos términos son constantes. Sí, aquí dice donde A, B, C hasta J son constantes, son números reales. Ahora, en sí, este tema abarca dos aspectos muy importantes dentro del estudio de la matemática. Este tema abarca dos problemas fundamentales del estudio de la matemática, que son, uno, dada una función, me van a dar una superficie, la ecuación de una superficie, construir su gráfica. O sea, me da una función y debo graficarlo. Y la otra parte importante es, dadas ciertas condiciones, determinar la ecuación de la superficie. O sea, aparentemente es el paso inverso, pero no partimos de una gráfica, partimos de datos. Por ejemplo, cuando definimos la ecuación de una circunferencia, decimos, una circunferencia es el lugar geométrico de puntos en el plano, tal que la distancia a un punto fijo permanece constante. O sea, en el enunciado me dan las condiciones. Y a partir de esas condiciones yo voy a hallar la ecuación de esa circunferencia. En este segundo punto de análisis de este tema es eso. Dadas ciertas condiciones, determinar la ecuación de la superficie. Nos vamos con el primero, aunque no lo vamos a hacer, pero gráfica de una superficie. Para realizar la construcción de una gráfica, se recomienda seguir los siguientes pasos. Primero, hay que hallar la intersección con los ejes. Segundo, determinar sus trazas. ¿Qué son trazas? Es la intersección con los planos ya también. La intersección de una superficie con un plano determina una curva. Esa curva es la traza. 3. Verificar las simetrías respecto a los ejes y los planos coordenados. 4. Secciones transversales o secciones paralelas a los planos coordenados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí en la pizarrita vamos a hacer. Por ejemplo, si yo tengo una superficie cónica de este tipo. Seccionar a diferentes alturas. Como conozco la ecuación de una de las superficies, yo digo, cuando X vale 0, yo secciono esa superficie, lo hago 0, ¿qué queda? Seguro en este caso va a quedar un punto. 0, 0, 0, los tres ceros. Ahora, ¿qué pasa si yo lo corto cuando Z es 1? Cuando Z es 1, aquí se determina su traza. Y esa traza es la intersección de ese plano con el cono. Entonces digo, se forma una ecuación de una circunferencia de radio 1, digamos.
Cuando Z es 2, se forma otra circunferencia, pero esta vez de radio 2. Entonces, ¿qué voy a decir? A medida que sube Z, la circunferencia va creciendo. Y ya me doy cuenta, es un cono, ¿no? Entonces, hay que seccionar a diferentes alturas. Ese es el análisis que se hace. Secciones transversales o secciones paralelas a los planos coordenados. Esos planos que he dibujado es paralelo al plano XY, sobre Z estoy subiendo. Pero puedo hacer a cada uno de los planos. 5. Extensión de la superficie. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, en el caso de este cono, su extensión es a partir de Z0 hasta el infinito. Si esto hubiese sido un elipsoide, y aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z, su extensión es desde menos, supongamos 4, hasta 4 en el eje Y, sobre el eje Y. Del eje X, desde al otro lado, digamos, desde menos 1 hasta 1. En el eje Z, desde menos 3 medios hasta 3 medios. Entonces, la extensión me determina eso. Porque si fuese un plano, que también es una superficie, su extensión es desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, tengo que averiguar también ese detalle de que si la superficie se extiende a lo largo de todo el espacio o un intervalo de espacio. Y con todos esos conocimientos de esos 5 pasos, recién empiezo con la construcción de la superficie. Les decía, este primer caso, dada una función, construir su gráfica, no lo vamos a ver, ¿ya? Porque ya dibujar es muy difícil acá, uno, y otro de que no me interesa tanto graficar. Si algún momento necesito, lo voy a... Hay calculadoras que te grafican funciones, pero en este caso no es perder tiempo, porque en primero voy a graficar y encima lo voy a graficar mal. En lugar de ayudarles, les voy a confundir más. Pero lo que me interesa de este primer punto es otra cosa, y eso es más útil. Me interesa de que al darme la ecuación de esa función f de x y z igual a 0, me interesa más reconocer qué superficie representa eso. ¿Qué superficie representa? Eso es más importante. Porque más adelante, cuando veamos especialmente las integrales múltiples, ahí me van a pedir hallar el volumen encerrado entre esta superficie intersectada con esta otra superficie, etc. Imagínense, no me voy a poner a graficar todavía. Graficar una superficie en el examen les va a tomar todo el examen. Lo que yo tengo que saber es, me da esta superficie, este es un hiperboloide que tiene estas características, sí, a grandes rasgos lo dibujo y eso me interesa. A ver, aquí empezamos del elipsoide, pero creo que hemos saltado algo, aunque repito más atrás, pero deberíamos empezar con la ecuación de una superficie esférica. ¿Ya? A ver.
detalle muy importante acá es la similitud con las ecuaciones de las curvas en el plano. Si yo hablo de esfera, ¿ya? Se asemeja a una circunferencia en el plano, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación de una? En este caso, es una esfera que tiene su origen o su centro en el origen de coordenadas. Una circunferencia que tiene su centro en el origen de coordenadas tiene esta forma. Dependiendo de su radio, ¿no? Entonces, les decía, hay mucha similitud. En este caso, su ecuación de la esfera será esta. O sea, se incrementa la variable z. Con eso me está diciendo que está en el espacio. Ahora, si su centro no coincide con el origen de coordenadas, va a estar por aquí, digamos. Por ahí. Su centro va a tener alguna coordenada, HK, HK, no sé qué le llamaba el otro, pero es otra letra, digamos R. Ese es su centro. Entonces, sigo comparando. En este caso, cuando el centro no coincide con el origen de coordenadas, su centro es HK y esto es X menos H cuadrado y menos K al cuadrado más R cuadrado. En este caso sería X menos H al cuadrado lo mismo. HK y R son las coordenadas del centro. Cuando esté en el origen, H0, K0, R0 y obtengo esta ecuación. Ahora, así expresado de esa manera, se dice la ecuación, tiene su nombre, la ecuación canónica, creo que llaman. Me he olvidado la geometría en el plano. ¿Ya? Pero la ecuación general de la circunferencia, me refiero a este caso de aquí, es de la forma x cuadrado y cuadrado de x e y más f igual a 0. Y esa es la forma general. ¿Ya? Esa forma general en la ecuación de una esfera se llama ecuación cuadrática. Algunos autores también dicen ecuación general, también dicen. Y esto es de esta forma. A, B, C, D, E, F, y empezaría. Y esa es la ecuación de la esfera en su forma general. ¿Cómo voy a reconocer? Si me dan de este tipo, sencillo. Tiene su centro en H, K, R, es una circunferencia, etcétera, etcétera. Pero si me dan así en su forma general, porque casi todas tienen la misma. ¿Ya? ¿Cómo reconozco que pertenece a una esfera? 1. Los coeficientes de las 3 variables al cuadrado
deben ser iguales y positivos. Aquí he colocado 1, 1, 1 sus coeficientes, por comodidad, pero puede ser 5, 5, 5, 3, 3, 3, o sea, pero positivos, iguales y positivos. Nótese que comparando con la ecuación cuadrática general que tenemos ahí, no hay los términos producto. X y Y, XZ, YZ, esos no hay en una esfera. Porque esos términos producto producen rotación. Y aquí a la esfera, si lo haces rotar, sigue siendo la misma forma. O sea, esos términos no existen. A ver, en el siguiente vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, si hago similitud, es prácticamente lo mismo, solamente aumentamos la variable z en su lugar respectivo. Ahora, elipsoide se asemeja a una elipse, ¿no? Y una elipse en el plano no tiene este término. Es así, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Pero ese es un elipsoide que tiene su centro en el origen, siendo el centro 0, 0, 0. Ahora, si el elipsoide se encuentra en HKJ, en un punto que no sea el origen de coordenadas, entonces x menos h cuadrado, y menos k cuadrado, z menos j, al cuadrado. Sobre a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Es esto mismo, solamente que en lugar de x ahora colocamos x menos h en lugar de y menos k, etc. Ahora, en su forma general, a más by más z. Ojo, aquí podría existir los términos productos, pero estamos haciendo el análisis sin la rotación de las superficies, en todos los casos que vamos a ver. Entonces, los términos al cuadrado, no hay los términos producto, pero sí los términos de lineales de primer grado, más la constante. Leeremos todavía y luego les explico. Donde A, B, C pueden ser distintos, pero positivos. No hemos pedido algo, porque Ya, donde A, B, C pueden ser distintos, pero positivos. Y también se puede dar el caso de que dos de ellos pueden ser iguales. En tal caso se dice que es un elipsoide de revolución. A ver, les explico eso en la pizarra. Primero acá. Ya. Entonces, un elipsoide lleva una tercera variable, z. ¿Ya? Si su centro no coincide con el origen de coordenadas, representa un elipsoide. Un segundito, por favor. es uno monotelión, por favor. Gracias.
Ahora sí, es que justo nos traen agua y... A ver, la explicación lo voy a hacer para un elipsoide que tiene su centro en el origen de coordenadas solamente. La explicación es la misma, vale. Decía que su ecuación es de este tipo. Su gráfica sería así, centro en el origen, listo. Ahora, pero este puede ser de este tipo. Digamos... Ya. Yo digo, este elipse o elipsoide es horizontal, con eje sobre el eje Y. Y este otro es vertical con eje sobre el eje Z. Entonces, ¿cómo yo voy a distinguir si es horizontal respecto al, o sea, con respecto al eje Y, al eje Z vertical? Porque también puede ser horizontal, pero a lo largo del eje X. Puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a distinguir cuál es su posición? Lo siguiente, A, B y C son números, ¿ya? Y de esos me tengo que fijar. Un segundito, por favor. Entonces les decía, son números, elevados al cuadrado son números. ¿Qué es lo que me va a definir si está a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z? Son esos números. De estos tres, me tengo que fijar cuál es el mayor. Porque podría ser, digamos, que sea 9, 16 y 4. Esa información me dice que su eje mayor está sobre el Y, porque el 16 es denominador del Y. Por tanto, voy a tener que borrar nuevamente. Ya, supuestamente les he colocado esto.
Su gráfico sería de este tipo. Su eje mayor está sobre el eje Y, me dice, porque esto es mayor de 16. ¿Ya? El semieje a partir del centro del elipsoide es el B. En este caso esto es B cuadrado. Entonces su eje mayor es 4. Se va a cortar en 4 y en menos 4. Al eje Y, perdón, y hasta aquí, al eje X va a cortar, este es cuadrado, en 3. Entonces, por este lado, en menos 3 y aquí en 3. Al eje Z corta su cuadrado en menos 2 y 2. ¿Ya? Entonces, para indicar la forma que va a tener el elipsoide, se hace ese análisis. ¿Ya? Ahora, resulta que un elipsoide, ahí está el eje X, Y y Z. Puede estar en su eje mayor, es probable que no esté tampoco en ninguno de los 3 ejes. Puede ser un elipsoide rotado. Pero en estos ejes rotados aparecen los términos productos XY, XZ, dependiendo de la rotación. No hay. Ahora, ¿cómo reconozco a un elipsoide a partir de su ecuación general? La ecuación general cuadrática es de este tipo. No voy a colocar los términos productos, les dije. C, D, E, F no hay. Por ejemplo, cuando es una circunferencia, el A, el B y el C tienen que ser iguales y positivos. ¿Ven? Ahora, para que sea un elipsoide, el A, el B y el C tienen que ser diferentes. Pero todos positivos, de signo positivo los 3. Existe la posibilidad de que 2 de estos sean iguales, pero no pueden ser los 3, porque si son los 3 es circunferencia o esfera. Entonces, es probable que sea, digamos, pueden ser 2 iguales, pero el tercero ya no. Igual, positivos los 3. Porque si 2 de ellos son iguales, esto es lo que pasa. Acá al centro se forma una esfera, una circunferencia. ¿Cuándo? Cuando 2 de ellos son iguales, es decir, el denominador del X y el denominador del Z son iguales. Entonces, ¿qué se genera aquí? Una superficie de revolución, o sea, tienen igual radio y es una circunferencia. Pero si no son iguales, lo que se forma aquí no es una circunferencia, es una elipse. Entonces, se da esa posibilidad. Entonces, resumiendo, para reconocer la ecuación de un elipsoide, a partir de su ecuación cuadrática o general, A, B y C deben ser positivos los 3 y existen 2 posibilidades. Uno, que los 3 coeficientes A, B, C sean diferentes o que 2 de ellos sean iguales.
El tercero siempre diferente. Entonces, en su forma de ecuación general tenemos eso, donde A, B, C pueden ser distintos, pero positivos. Y también se puede dar el caso de que dos de ellos pueden ser iguales. En tal caso, se dice que es un elipsoide de revolución. Ya. Hiperboloide. Estamos hablando de, para relacionar con la hipérbola. En este caso, se presentan dos tipos de superficies. El hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de dos hojas. ¿Cómo voy a reconocer? Primero, comparando. Supongamos en el plano. Esa es una hipérbola de este tipo, ¿no? ¿Cómo reconozco? Porque la hipérbola también puede tener esta forma. Hacia arriba y hacia abajo. En este primer caso azul, yo digo, es una hipérbola cuyo eje simétrico, aunque el otro también simétrico, o mejor decir, digamos, que esta hipérbola se extiende a lo largo del eje X, el azul. ¿Cómo voy a reconocer si es este azul o es este? Por lo siguiente, me fijo ahora los signos. El positivo es el que manda. El positivo, entonces, es el azul. Si el positivo hubiera sido el Y, entonces era el rojo. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el hiperboloide de una hoja, dice, es el lugar geométrico de puntos del espacio que satisfacen la ecuación. A ver, esto ya está con centro en HKJ, pero analizamos, para explicar mejor, con centro en el origen. Tiene las tres variables, ¿no ve? Pero uno de ellos tiene que ser negativo. Entonces, nótese que el término del signo negativo me indica que su eje está sobre el eje Z. En el caso de una hoja, ¿ya? Porque el que yo les he explicado es este. Es el lugar geométrico de puntos del espacio que satisfacen esto. Aquí hay dos negativos. Y tiene esta forma, ya, pero iremos por partes, está bien, voy a ir comparando ambos casos. Nótese que el término del signo negativo me indica que su eje está sobre el eje Z. En este caso, la ecuación general es de la forma, tampoco no está rotado, ax cuadrado, by cuadrado, etcétera, etcétera, donde c es negativo. Entonces, cuando siempre se analiza los términos al cuadrado nomás. El resto es que corta el eje X en tal parte, el eje Y en tal parte. Eso no me interesa. La forma lo determinan los términos al cuadrado. Entonces, ¿qué me dice para el caso de un hiperboloide de una hoja? Uno de ellos debe ser negativo. ¿Cuál es el negativo? Eso define cuál es su eje. ¿Ya? En este caso, Z, el C es negativo. Entonces, Z es el eje. Si hubiese sido el Y, hubiera sido a lo largo del eje Y, ¿no? Si hubiese sido el X, el negativo, hubiera sido a lo largo del eje X. Y un hiperboloide de dos hojas tiene dos negativos. Y aquí el que define es el positivo. Y el positivo es el eje
¿ya? Del hiperboloide. Y su forma es de este tipo. Entonces, en la ecuación general, en el caso de una hoja, uno de ellos es negativo. Para este dibujo, C es negativo. En este caso, donde B y C son negativos. Además, y esto va para los dos casos, A, B, C pueden ser iguales o pueden ser distintos. O sea, el valor numérico del A, B, C pueden ser iguales o diferentes. Pueden ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que define aquí? Si aparecen ya los signos negativos, porque en la esfera y en el hiperboloide, los tres deben ser positivos. Y si ya empiezan a aparecer los negativos, ¿ya? Por ejemplo, si aparece uno de ellos nomás negativo, tiene esta forma. ¿De qué va a depender? El eje, dependiendo cuál de ellos es el negativo. Y si aparecen dos negativos, entonces va a tener esta forma. ¿Cuál va a ser su eje? El positivo. Entre estos dos, vean bien los ejes. Aquí he tomado el eje X en el sentido Y y el Z vertical. Y sin embargo, aquí he hecho así. X, Y y el Z está saliendo de la pizarra o de la pantalla. Nótese que el término positivo determina el eje del hiperboloide en este segundo caso. Ahora, un paraboloide se asemeja a una parábola. Y una parábola pues aquí todo complota bien. Ver aquí. Una parábola de ese tipo tiene como ecuación y cuadrado igual 4px. Entonces, en una parábola se puede apreciar que de las dos variables, una es al cuadrado y el otro es de primer grado. Si yo asemejo con eso, nótese que de las tres variables x, y y z, mejor aquí expliquemos en el segundo, ¿ya? Uno de ellos es de primer grado, el z, porque no hay z cuadrado. Entonces, si de tres variables, de las tres que deberían haber al cuadrado, una de ellas es de primer grado, es paraboloide. Comparado con este dibujo, si se fijan, el eje del paraboloide es z. Entonces, el término de primer grado, la variable de primer grado, me determina el eje del paraboloide. Ahora, 4p es su coeficiente. Cualquiera sea su valor. Es que este p es la coordenada del vértice al foco, ¿no? Pero no estoy analizando eso. ¿Ya? Esta es una constante. Y si esa constante es positiva, se va a abrir hacia arriba, la parte positiva del eje Z. Porque si es negativa, se va a abrir hacia abajo. Pero vean, se extiende sobre el eje Z. Ahora, en la ecuación general, ¿cómo reconozco la ecuación de un paraboloide? De los tres términos al cuadrado, uno de ellos debe ser cero, porque el término de primer grado va a estar aquí.
Entonces, para este caso, dice para el de la figura, C debe ser 0. Si este es 0, queda x cuadrado y y cuadrado, y el z que debería haber es de primer grado y está acá. Nótese que la variable de primer grado me indica al eje del paraboloide. En este caso, el A y el B pueden ser iguales o pueden ser distintos. En este caso, de mayúsculas A, B, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Lo que determina un paraboloide es que la variable de uno de ellos debe ser de primer grado. Entonces, si los A o el B son iguales, es un paraboloide circular. O sea que aquí lo que se forma es un círculo. Y si son diferentes, el paraboloide es elíptico. Esta superficie que se forma ahí es una elipse. Ahora, el paraboloide hiperbólico es una combinación de hipérbola con parábola. Se conoce también como montura de caballo, se llama. Y está formado por parábolas y por hipérbolas. Por ejemplo, en toda esta zona de aquí abajo, aquí hay una parábola. Esta forma también es otra parábola en el otro plano, pero también hay hipérbolas. Ahora, ¿cómo se conoce? Uno, para ser hipérbola tiene que ser negativo. Uno de ellos, de los términos al cuadrado, debe ser negativo. Pero también aquí mejor es explicar, negativo, pero también la tercera variable es de primer grado, o sea, es parábola. Si esto hubiese sido positivo, es paraboloide. Pero como es negativo, es hipérbola, hiperboloide parabólico. Nótese que el término de primer grado es el eje de simetría. En este caso, el término de la variable de primer grado es este. Y aquí está el eje de simetría, Z. Eso es. O sea, yo pienso que esto que les he explicado y ustedes un poquito repasen esta parte, es más importante que graficar. Reconocer el tipo de forma que tiene una superficie. Eso es importante. Pues con eso diríamos la clase de hoy, ¿ya? Lo que hemos tratado de explicar es este inciso A, dado un f de x y y, construir su gráfica. Este otro, dadas ciertas condiciones, eso lo vamos a ver el jueves. Y eso empieza aquí. O sea, lo que queremos es determinar su ecuación. Y analizamos 4 situaciones. Ecuación de una superficie esférica, que ya les he explicado, les dije, debíamos empezar con una esfera, pero más atrás lo vamos a volver a ver. Aquí está. Ecuación de una superficie esférica. Ecuación de una superficie cilíndrica. Ecuación de una superficie cónica y una superficie de revolución. Los 4 casos que se puedan presentar y luego planteamos algunos ejemplos como ejercicio. ¿Ya? Pero creo que es muy pesado continuar y aparte de que lo voy a dejar a medias esto, porque lo que quiero que entiendan es esta parte. Ecuación de una esfera y ya más o menos sabemos. Ahí está su forma, etc. Aquí está en su forma general, los 3 positivos, coeficientes iguales, etc.
Pero les digo, les voy a dejar a medias porque la ecuación de esta superficie cilíndrica, si es que hacemos hoy, tuviéramos que hacer la ecuación de una superficie cónica y la otra más superficies de revolución en la siguiente clase. Pero lo que pasa es que quiero comparar cómo se hace una superficie cilíndrica con una superficie cónica. Entonces, si hoy día hago una parte y se van a olvidar. Mejor ese momento explicamos los dos y los comparamos. Ya, por tanto, hoy día que vamos a quedar ahí, siempre acompáñenme a aprender. Una vez hecha la explicación, vayan a los libros y estudien esta parte, lean un poco, así van a ampliar mejor su conocimiento. Ya. No sé si tienen preguntas, pueden hacérmela. Es muy importante la participación de ustedes. Se me hacen sentir como si estuviera hablando solo. Mientras que si hay participación, preguntas y todas esas cosas, entonces me incentivan más a explicar. Es que no crean de que todo lo que les he dicho eso es suficiente. Yo les digo lo que más o menos me acuerdo. Pero si alguien me pregunta algo y yo no he dicho eso, obviamente le voy a explicar. Le voy a explicar, pero pregunten. Vean, ustedes están en la etapa de formación como personas prácticamente, como personas, ¿ya? Y yo quiero que se formen como personas no tímidas, porque eso les va a traer mucho perjuicio en su vida profesional. Entonces, espérenme un segundito, por favor. Ya les decía de que cuán importante es de que sean un poquito más extrovertidos. Aquí nadie se va a burlar de nadie, ¿ya? Porque ese es el temor. Yo también he pasado por esa etapa, ¿cierto? A veces uno tiene una duda, quiere preguntar, pero siempre dice, no, y por ahí se me van a reír porque había sido tan sencillo y yo no he entendido. Entonces dejan de preguntar, pero se están olvidando de que una duda va a acarrear luego muchas partes que no lo van a entender por no haber absuelto esa duda que tenían. Entonces les va a ir acumulando mucho desconocimiento del tema. Tienen que preguntar. Aparte de que por la experiencia, por lo que vemos nosotros, nos damos cuenta de que las personas que hablan más son los que más puertas abiertas tienen en la vida. Entonces yo quiero que
pregunten. Les dije al iniciar esta conversación de que una persona tiene que formarse a partir de ahora. Les dije, les quiero formar como personas, no sé si le viene este término, ¿no? Disconformes con lo poco que estamos enseñando. Entonces tienen que preguntar. No es que no sepamos, pero hay cosas que se nos pasan, ¿no? Y a la pregunta que ustedes nos hagan, tienen la obligación de responderles. Así es, jóvenes. A ver, si ustedes me ayudan, nos vamos a formar bien toditos, preguntando como si esta fuera una clase entre amigos, donde como amigos nos podemos preguntar de todo. Ya, jóvenes, entonces el día jueves vamos a ver esta segunda parte. No sé si ya les he dicho la fecha de examen. Un segundito, voy a revisar. ¿Qué dicen? A ver, ¿ya les he fijado la fecha de examen? No. Ya, les digo, va a ser el jueves 29 de octubre. Lo voy a colocar acá en el... Inge, buenas. Hola. Una preguntita, ¿no puede cambiar la fecha del examen? Es que tengo choque ese día, el examen de álgebra tengo. Pero no tienes a la misma hora. Tengo choque de materias justo esa hora de jueves. Por favor. A ver, voy a ver, pero en ese caso tuvieran que dar el jueves 22. Estaría bien, porque yo también tengo choque con elementos de programación, por favor. Entonces, ¿está bien el jueves 22? ¿Qué dice el resto? Sí, está bien. Sí, está bien. Ya, entonces... No habría problema. Ya, voy a anotarles acá en el tablón en este momento. Es en horas de clases nomás. Todos nuestros exámenes van a ser en horas de clases. Examen primer parcial, jueves 22 de octubre, a horas 14:15. Ahora sí, ya está registrado entonces. Repito, el examen primer parcial va a ser el jueves 22 de octubre en horas de clases, 14:15. A ver, eso implica de que el jueves terminemos, a ver, nos vamos a programar. El jueves terminemos todo superficies.
La clase del lunes siguiente vamos a hacer un examen pasado, vamos a resolver que va a tener más o menos la estructura del examen que van a dar ese jueves siguiente. Entonces, este jueves terminamos y el lunes vamos a hacer un modelo de examen. Vamos a resolver. ¿Ya? Listo, jóvenes. Yo ya debo retirarme. Voy a preparar mi siguiente clase. Que tengan un buen día y a cuidarse. Con mucha fe y esperanza vamos a poder lograr vencer esto. Hasta luego, jefe.